Cómico estadounidense. Tengo todas las habilidades de Warcraft. Tercero 41:50. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. En el salón, el rostro de Tony estaba sombrío. Si aún albergaba una pizca de duda cuando Rosen presentó pruebas de que Obadiah Stane era su asesino, las acciones posteriores de Obadiah habían disipado ese último vestigio de sospecha. Se sentía profundamente angustiado. Durante la última década, desde la muerte de su padre, había sido Obadiah Stane quien realmente se había preocupado por él de muchas maneras y lo había ayudado a consolidar su control de la empresa. Por lo tanto, Tony siempre había confiado ciegamente en este tío. Esto era evidente por el hecho de que a Obadiah se le permitía el acceso libre a la residencia de Tony. Para Tony, que siempre había carecido de seguridad, solo 3 personas habían tenido ese derecho: Pepper, Rhodes y Obadiah. Ni siquiera su guardaespaldas de confianza, Api Hogan, tenía ese privilegio. ¿Qué? ¿Te refieres a Blackie? Él mismo se metió ahí, sin permiso. Esto demuestra hasta qué punto Tony confiaba en Obadiah. Pero ahora, esta persona, casi como de la familia, lo había traicionado. Esto decepcionó profundamente a Tony. Por un momento, incluso sintió desconfianza hacia Pepper y Rhodes, que no estaban allí. Quizás, todo lo que había hecho merecía su soledad. Tony pensó con desánimo. Mira lo que he descubierto. Nuestro genio no pensará que el mundo entero lo ha traicionado solo porque una persona lo traicionó, ¿verdad? Justo cuando Tony se hundía en la desesperación, Rosen se burló de él. Gracias, Oráculo, me has ayudado otra vez. Ante la burla de Rosen, Tony, sorprendentemente, no respondió, sino que le agradeció sinceramente. Habiéndolo salvado 2 veces, parecía haber aceptado la identidad de Rosen como oráculo. Señor Tony Stark, por favor, cálmese. Ya casi tiene 40 años, no es un bebé al que haya que mimar. Mire hacia adelante. Ser traidor es sin duda odioso, pero no deje que eso afecte a quienes lo rodean. Dijo Rosen, sacudiendo la cabeza. El personaje de Tony Stark está bien. Incluso antes de convertirse en Iron Man, como heredero multimillonario de segunda generación, aparte de una vida privada algo decadente, toda consensuada, de menospreciar a la gente y de ser propenso a hacer comentarios imprudentes, en realidad no había hecho nada particularmente atroz. Simplemente es propenso a los arrebatos emocionales, como un bebé gigante, cayendo fácilmente en la inseguridad y careciendo de un sentido de seguridad. Esto podría estar relacionado con la falta de amor paternal que recibió durante su infancia. También es debido a esta emotividad que él y Pepper tuvieron una relación de 17 años antes de formalizar su relación. Pobre Api, también guardó sus anillos a salvo durante 17 años. ¿Dejar que eso afecte a quienes lo rodean? ¿Qué quiere decir, Oracle? Tony era inteligente y comprendió de inmediato lo que Rosen quería decir. Bueno, para ser honesto, no sirvo para ser profeta. Jugar a las adivinanzas es demasiado agotador. Pepper es una buena esposa, Rhodes y Hogan son amigos de confianza, y, por supuesto, Ethan, un gran mentor y amigo. Dijo Rosen sin rodeos. Maldita sea, jugar a las adivinanzas es demasiado agotador. Ya no está fingiendo. Al oír las palabras de Rosen, Ethan se sorprendió bastante. No esperaba que estuviera involucrado. Tony también se sorprendió. Que Rosen mencionara a Pepper, Rhodes y Hogan lo tranquilizó al instante, pero no lo sorprendió demasiado. Pero Ethan era diferente. Gracias a la intervención de Rosen, Ethan no se había sacrificado por Tony, así que su relación seguía siendo simplemente la de compañeros de celda. En realidad, incluso sin mi intervención, habrías escapado de los 10 anillos usando tu juguete diseñado, pero te habrían descubierto durante la fase de activación del programa. Y Ethan se habría sacrificado voluntariamente para darte tiempo. Rosen les describió a Tony y Ethan un futuro sin él. Al oír las palabras de Rosen, la mirada de Tony hacia Ethan cambió de inmediato. Ethan, sin embargo, guardó un breve silencio. Sabía que si la situación que Rosen describía se hiciera realidad, podría tomar esa decisión. Después de todo, y Ethan, tú sigues igual. Aunque tu casa ya no existe, hay muchas más personas como tú que están perdiendo la suya. Sé que quieres cambiarlo todo cambiando a Tony, pero, sinceramente, dada la poca fiabilidad de este tipo, creo que es mejor que lo vigiles, le dijo Rosen a Ethan. ¿Qué? Tu casa ya no existe. No habías dicho eso antes.
Tony miró a Ethan, extremadamente sorprendido, sin importarle siquiera que Rosen lo hubiera llamado poco fiable. Porque nunca tuvo la intención de vivir. Dijo Rosen. Para él, si podía despertar un alma caída mediante su sacrificio, convirtiéndola en alguien capaz de cambiar el mundo, entonces su muerte valdría la pena y de hecho, en un mundo sin mí, lo logró. Al oír esto, Ethan soltó una risita seca. En realidad no lo había pensado mucho. Simplemente sentía que un genio como Tony no debía perecer en esa cueva, así que quería animarlo. Tony, sin embargo, se quedó en silencio por las palabras de Rosen pero después de unos segundos, Tony, que había estado reflexionando sobre las palabras de Rosen, de repente se dio cuenta de algo y miró a Rosen con horror. ¿Qué quisiste decir con un mundo sin ti? Ethan, al oír la pregunta de Tony, también se quedó perplejo, mirando a Rosen con igual recelo. El significado literal. Rosen arqueó una ceja, como era de esperar de Iron Man, captando el punto clave tan rápidamente. Universos paralelos. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Son cosas que sucedieron en universos paralelos? Tony tragó saliva inconscientemente. Siendo un científico brillante, ¿cómo podía Tony desconocer la teoría de los universos paralelos? Puedes entenderlo así, pero también debes saber que cada universo no es estático, así que hay algunas cosas que no te voy a contar, y no necesitas hacer demasiadas preguntas. Rosen asintió. En realidad, antes de que el portal oscuro apareciera en la tienda, no había planeado contactar a Tony, Iron Man, tan pronto, y mucho menos contarle sobre la existencia de universos paralelos. Pero después de que apareciera el portal oscuro, la situación cambió. Innumerables universos diferentes representan innumerables posibilidades diferentes. Ahora que había llegado al mundo Marvel, ya fuera por orgullo como transmigrador o por otras razones, Rosen siempre había querido explorar el multiverso, o incluso más allá. Pero claramente, depender únicamente de sí mismo, incluso con la ayuda del sistema, era insuficiente para enfrentarse al infinito multiverso. Es más, ni siquiera había rozado el borde de un solo universo. En ese momento, los ayudantes confiables eran esenciales. Entre todos los héroes de Marvel, hay mejor opción que Iron Man, que sobresale en todos los aspectos y posee aún más humanidad. ¿De verdad vamos a elegir a ese inhumano helado del Ártico? Claro que no es que el helado sea inútil. En cierto modo, tiene su valor. Pero, al menos en lo que respecta al desarrollo del multiverso, Rosen no cree que una reliquia de la Segunda Guerra Mundial que depende de un escudo para navegar por el mundo pueda ser de mucha utilidad. No tiene mucho sentido hablar ahora del multiverso, porque incluso en nuestro universo actual, todavía hay muchas crisis que afrontar, y tus decisiones en este proceso son cruciales. Dijo Rosen. ¿Mis decisiones? Claro que sí. Después de todo, soy el Salvador. Sea cual sea la crisis, creo que puedo manejarla con facilidad. Tony levantó la cabeza con orgullo. En realidad, en ese momento, estaba un poco desconcertado. Después de todo, acababa de escapar de la cueva y pensaba descansar. ¿Cómo se había convertido de repente en un mundo de universos paralelos y crisis mundiales? Sin embargo, siendo siempre orgulloso, nunca mostraría este nerviosismo, al menos no verbalmente. Eso espero. Tu situación aquí está temporalmente resuelta con Obadi en mano. Tu próxima tarea es simple. Consolida el control del grupo lo más rápido posible. Además, no olvides mejorar los juguetes que diseñaste en la cueva y mostrarlos. Aunque me he encargado de la mayoría de las fuerzas armadas de los 10 anillos, todavía quedan bastantes remanentes. Esa es tu responsabilidad. Rosen se puso de pie y señaló a Obadi, que dormía profundamente. En cuanto a este tipo, me lo llevo. Luego invocó a un elemental de agua, que levantó a Obadi. ¿Te lo llevas? Tony frunció el ceño, algo reacio. Después de todo, este tipo quería matarlo, y en la mente de Tony, debería estar encerrado en prisión hasta que muera. Así es, ya sea en la línea temporal original o ahora. Aún sabiendo la verdad, Tony no había sentido la necesidad de matar a Obadi de inmediato. En cambio, quería enviarlo a prisión, tal como hizo con Iván Banco la primera vez. ¿Qué más? ¿Enviarlo a prisión? ¿Has considerado que, con su estatus, viviría una vida muy cómoda incluso en prisión? ¿Y si tiene otros cómplices? ¿Y si alguien lo usa para atacarte más tarde? Replicó Rosen. Tienes razón, pero ¿a dónde piensas llevarlo? Ante la pregunta de Rosen, Tony guardó un breve silencio antes de preguntar. No te preocupes por eso. Confía en mí, no lo volverás a ver en este mundo. Respondió Rosen.
En cuanto a cómo explicárselo al mundo exterior, creo que huir para evitar el castigo podría ser una buena razón. Lo entiendo. Yo me encargo de lo demás. Tony asintió. Pensó que la declaración de Rosen sobre no dejarle ver a Obadi en este mundo significaba que planeaba matarlo o convertirlo en una de esas cosas inhumanas y fantasmales. Hasta luego. Después de convencer a Tony, la luz blanca de la teletransportación masiva comenzó a envolver a Rosen y al aún dormido Obadi. Espera, Oracle, ¿cómo puedo contactarte? Al ver que Rosen estaba a punto de irse, Tony preguntó apresuradamente. Me llamo Rosen. Creo que con las capacidades de Industrias Stark, encontrar mi identidad y mi número de teléfono no debería ser difícil. Rosen reveló su nombre por primera vez antes de desaparecer del salón. ¿Rosen? Entiendo, Tony asintió, luego se levantó y caminó hacia la puerta. Que alguien venga e informe que estoy celebrando una reunión de la junta directiva y una rueda de prensa. Además, llamen a la policía. Después de dejar Industrias Stark, Rosen regresó a casa y abrió el portal oscuro al universo 96283. Así es, no se llevó a Obadi para deshacerse del cuerpo como Tony pensaba. En cambio, planeaba enviarlo al universo de Spider-Man de Tony. Obadi era la persona que Rosen le había dicho previamente a Norman Osborn que colocara en su empresa. Esto era algo que había planeado desde el principio. Aunque Obadi no era una gran persona, estaba absolutamente capacitado como hombre de negocios y gerente. Y solo alguien como él podría manejar a Norman Osborn, un hombre de negocios igualmente capaz, con facilidad. En cuanto a si Obadi obedecería, Rosen no estaba preocupado. Aunque Obadi, como el villano principal en la primera película de Iron Man, no era un personaje irrelevante cuyo destino pudiera ser controlado por el encanto del Ranger Oscuro, Rosen creía que Obadi, alguien que había trabajado diligentemente junto a la familia Stark durante más de 40 años sin revelar sus ambiciones, sería pragmático. Además, en este universo alternativo, sin fundamento alguno, confiar en Rosen era la única opción de Obadi. Asimismo, Rosen podía usar su encanto para controlar a otros miembros del personal de nivel medio y alto del grupo Osborn. La probabilidad de que Obadi y Norman hicieran algo a sus espaldas era prácticamente nula. Tras emplear una combinación de persuasión y persuasión para que Obadi comprendiera su situación, Rosen lo entregó a Norman Osborn. Este se encargaría del resto, incluyendo su identidad. Rosen no se apresuró a marcharse. En cambio, fue a ver a Natasha, a quien había dejado allí antes para que definiera su identidad y, de paso, educara a Spider-Man. Sin embargo, al encontrarlas y enterarse de su situación actual, Rosen se sorprendió bastante. Realmente no esperaba que eligieras una profesión así, bromeó Rosen con Natasha, que acababa de terminar una sesión de fotos. En este mundo, Natasha no se había cambiado el nombre, pero su elección profesional era realmente inesperada. Así es, la profesión actual de Natasha era la de actriz y modelo. Al descubrir esto, Rosen sintió como si hubiera regresado al mundo anterior a su transmigración y hubiera visto a la actriz que interpretaba a Natasha. Esto era realmente, igualmente sorprendente para Rosen fue Tony Stark. Ahora, además de trabajar ocasionalmente como fotógrafo a tiempo parcial para el Daily Bugle, tomando fotos de Spider-Man, también era el fotógrafo personal de la estrella en ascenso, Natasha Romanoff. Creo que este tipo de trabajo es genial. Puedo aparecer abiertamente en cualquier medio, lo que me da una sensación muy diferente. Dijo Natasha felizmente. Claramente, le gusta mucho su nuevo trabajo. Aunque había trabajado como modelo en el universo principal, como en la historia original donde le entregó su currículum a Tony, todo eso era inventado para misiones, y usaba alias. Pero ahora, Natasha usa su nombre real, disfrutando abiertamente de la vida bajo los reflectores. Señorita Romanoff, el trabajo de seguimiento está hecho. Organizaré las fotos más tarde. No las molestaré más a usted ni a este caballero. Justo cuando Rosen y Natasha estaban charlando, Peter Parker, habiendo terminado su trabajo restante, se acercó y le dijo a Natasha. Encantado de conocerte, Spider-Man, mi nombre es Rosen. Mirando al Spider-Man algo tímido que estaba frente a él, Rosen sonrió y se dirigió directamente a él. Al oír las palabras de Rosen, Peter se tensó al instante y miró a Natasha. Pensó que Natasha había revelado su identidad. Hace poco más de un mes, unos días después de que Rosen dejara este universo, Natasha, siguiendo las instrucciones de Rosen, salvó a Ben Parker de ser asesinado por el ladrón Flint Marko la noche en que Spider-Man fue al mercado negro a luchar.
Así, ella entró en la vida de Spider-Man, y durante sus interacciones, reveló proactivamente las habilidades de Spider-Man y se convirtió en su mentora, ayudándolo a familiarizarse con sus poderes y, en última instancia, permitiendo que Peter se embarcara en el camino para convertirse en Spider-Man antes que en la línea temporal original. No había otra opción. Con las habilidades de Natasha, ganarse la confianza del ingenuo Spider-Man fue demasiado fácil. Sin embargo, también fue gracias a la ayuda de Natasha que Spider-Man pudo seguir teniendo un tío y una tía completos. Mientras tanto, durante la ausencia de Rosen, Spider-Man se graduó oficialmente de la escuela secundaria. En su primer día después de la graduación, Natasha le consiguió un trabajo de medio tiempo como fotógrafo, una tapadera para él y también un pretexto para brindarle apoyo financiero. De lo contrario, con Spider-Man rara vez en casa, Ben Parker definitivamente sospecharía, como en la historia original, que se había descarriado. Con los ingresos de su trabajo de fotógrafo a tiempo parcial, Spider-Man no tuvo que vivir en la extrema pobreza durante sus años universitarios como en la historia original. Precisamente por eso, la confianza y el respeto que Spider-Man sentía por Natasha, en cierto modo, incluso superaban los que sentía por sus tíos. Al fin y al cabo, los Parker no tenían ni idea de que su sobrino era el recién ascendido Spider-Man. De hecho, si no fuera porque Spider-Man, además de ser un héroe, ya estaba enamorado de Mary Jane, podría haberse enamorado perdidamente de Natasha. Después de todo, en circunstancias normales, el encanto de Natasha era algo a lo que un joven ingenuo como Spider-Man no podía resistirse. Por lo tanto, Spider-Man simplemente no podía creer que su maestra de confianza lo traicionara. No me mires así. Yo no le dije tu identidad. Rosen es mi jefe, y también es un hechicero. Sabe muy poco. Explicó Natasha. ¿Un hechicero? ¿Como Gandalf? Al oír las palabras de Natasha, Peter se sorprendió mucho, pero no dudó de ella. Esto demostraba la gran confianza que tenía en Natasha. Le creyó inmediatamente después de una sola explicación. Gandalf no es un mago, es un hechicero, un Maiar. Si bien soy hábil en el combate cuerpo a cuerpo, puedo hacer mucho más que magia de luz. Al oír el ejemplo de Peter, Rosen no pudo evitar bromear. Lo siento, señor Rosen, nunca he visto a un mago y Peter se rascó la cabeza. No hay necesidad de disculparse por algo que no fue culpa tuya, Peter. Vayamos a otro sitio a tomar algo. Este no es el lugar para hablar. Dijo Rosen. Este era el lugar de la sesión de fotos de Natasha. Aunque era un lugar apartado, todavía había algunos transeúntes y otros miembros del personal estaban limpiando. Rosen y sus compañeros tuvieron que hablar en voz baja. Lo siento mucho, señor Rosen, pero se está haciendo tarde, y le prometí a mis tíos que iría a cenar a casa hoy. Peter dudó antes de rechazar la invitación de Rosen. En realidad, sentía bastante curiosidad por Rosen, el mago que Natasha había mencionado. Pero sí había prometido ir a cenar a casa. Además, estaba bastante lejos de su casa. Incluso balanceándose con telarañas, tardaría bastante tiempo. Si ocurría algo más en el camino, tendría que romper su promesa de nuevo. Ah, vale, hablamos la próxima vez. Pero está bastante lejos de tu casa, yo te llevo. Rosen recordó las numerosas llegadas tarde del pobre Spider-Man en la historia original y no insistió. No te preocupes, puedo volver solo, será rápido. Peter declinó. Aunque Natasha había dicho que Rosen era un mago, Peter seguía asumiendo inconscientemente que Rosen se refería a llevarlo a casa. Para él, esto no solo sería un inconveniente para Rosen, sino que tampoco sería tan rápido como conducir hasta casa. Después de todo, Nueva York es una de las ciudades más grandes del mundo, y el tráfico es terriblemente malo, especialmente en hora punta. Peter, tienes que creerme, la magia nunca es un inconveniente. Ven conmigo, pronto estarás en casa. Rosen entendió los pensamientos de Peter al ver su negativa y sonrió misteriosamente. Al ver que Rosen lo había planteado de esa manera, Peter no pudo decir nada más. Así que siguió a Rosen y Natasha hasta un rincón apartado. Un destello de luz blanca apareció, y los tres reaparecieron en un callejón desierto cerca de la casa de Peter. Al igual que los numerosos animales mecánicos que Rosen había colocado en el universo principal, también había desplegado muchos animales mecánicos en Nueva York en este mundo para mayor comodidad. Y como protagonista de este mundo, Peter Parker aparecía frecuentemente en zonas donde estos animales abundaban. Por lo tanto, la teletransportación era naturalmente muy conveniente. Esto es asombroso. Exclamó Peter emocionado al ver la calle familiar. Esto es mucho más práctico que la seda de araña.
El lugar donde habían filmado antes estaba a decenas de kilómetros de la casa de Peter. Esta sensación era increíblemente emocionante para Peter. Señor Rosen, ¿puedo aprender magia? Soltó Peter inconscientemente, emocionado. Chico, aún no has desarrollado completamente tu poder, ni se te ocurra pensar en esas cosas. Lo reprendió Natasha suavemente antes de que Rosen pudiera responder. Sin embargo, su intención al decir esto no era regañar a Peter, sino protegerlo. Aunque ahora se había sometido a Rosen, no se conocían desde hacía mucho tiempo, así que aún no había descubierto los gustos y disgustos de su nuevo jefe. No quería que Peter ofendiera a Rosen con sus palabras. Después de todo, le caía bastante bien Peter, ese joven sencillo. Claro que este aprecio era simplemente el de una mayor hacia una persona más joven. Lo siento, señora, actué impulsivamente. Ante la reprimenda de Natasha, Peter retrocedió, dándose cuenta de su descortesía. Peter, no es que no quiera enseñarte, es solo que aprender magia requiere talento. Pero no te desanimes, tus habilidades superan con creces tu imaginación. Úsalas bien y llegarás a ser una gran persona. Rosen sonrió y miró a Natasha antes de decir esto. Aunque no lo dijo explícitamente, rechazó indirectamente a Peter. Sin embargo, desde luego no lo culparía por tal comentario. Al fin y al cabo, cualquiera que vea la maravilla de la magia sentirá el impulso de aprenderla. Después de deshacerse de la ingenua arañita, Rosen teletransportó a Natasha de regreso a su residencia en este mundo. Un lujoso apartamento en Manhattan. Como subordinada de Rosen, Natasha recordó naturalmente sus instrucciones de colocar las mascotas mecánicas que le había dado en su casa y otros lugares que frecuentaba. Incluso llevaba una consigo en todo momento. Por eso Rosen pudo encontrarla inmediatamente después de llegar a este mundo. Por supuesto, también era muy consciente de que estas mascotas mecánicas eran, en cierta medida, la forma en que Rosen la vigilaba. Sin embargo, acostumbrada a la vida en la habitación roja, no le importaba en absoluto este nivel de vigilancia. Después de todo, comparado con su vida libre actual, este nivel de vigilancia no era nada. Incluso le gustaban bastante estos animales mecánicos, y tenía algunos de los peludos como mascotas. Aparte de sus componentes internos, estos animales mecánicos eran prácticamente indistinguibles de los animales reales en apariencia, y ella no tenía que perder tiempo alimentándolos, limpiando sus areneros ni preocupándose de que enfermaran o murieran. Incluso eran más fáciles de cuidar que los cactus. No esperaba que supieras disfrutar de la vida, dijo Rosen sin ceremonias, sentándose en el sofá y observando con indiferencia los muebles del apartamento. Claramente, con la enorme fortuna que Rosen había dejado, esta viuda negra no había escatimado en nada. No solo vivía en una mansión y conducía coches de lujo, sino que incluso su agencia de talentos era suya, sirviendo no solo a ella misma, sino también contratando a numerosas celebridades y modelos menores. Precisamente por eso su trabajo era tan cómodo y libre, sin las restricciones de un agente ni las obligaciones sociales típicas de las celebridades menores. Claro que, desde que fundó su empresa, algunos oportunistas habían intentado acercarse a ella por diversos medios. Al fin y al cabo, la industria del entretenimiento está llena de aspectos desagradables, especialmente para las mujeres. Pero aquí es donde Natasha Romanoff demostraría por qué es conocida como una viuda negra. No me prohibiste disfrutar, ¿verdad? El dinero está para gastarse. Natasha ignoró por completo las bromas de Rosen, se quitó el abrigo con naturalidad, mostrando un atuendo elegante, y luego se sentó muy cerca de él sin ceremonias. Has estado fuera más de un mes. Me preocupaba que te hubieras olvidado de mí después de dejarme en este mundo. Además de completar las tareas que me asignaste, lo único que pude hacer fue distraerme gastando dinero. Esa es una buena razón, pero así es como las viudas negras informan a sus jefes. Rosen no esperaba que Natasha hiciera esto y se sintió momentáneamente incómodo. Sin embargo, no era un novato y se recuperó rápidamente, luego respondió con un tono ligero. Por supuesto que no, es solo que siento que una simple relación empleador-empleado no es lo suficientemente estable, y no quiero perder mi vida libre actual, así que creo que tal vez podamos construir una relación más cercana. ¿Qué piensas? Natasha le dijo en voz baja, inclinándose ligeramente hacia él. Desde que llegó a este mundo, mientras disfrutaba de la vida, Natasha también había reflexionado sobre su relación con Rosen. Primero, presenció el poder de Black Panther y Jessica Jones. Después, presenció la misteriosa magia de Rosen, su equipo y su inimaginable habilidad para viajar entre universos paralelos.
Tras llegar a este mundo, se encontró con superhumanos como Spider-Man. Todo esto le dejó muy claro a Natasha que sus habilidades, antes motivo de orgullo, como la mejor agente viuda negra de su época, no eran nada comparadas con alguien como Rosen. Lo que él le pedía que hiciera, básicamente, podía hacerlo cualquier aprendiz de viuda negra en la Sala Roja. Incluso agentes comunes de otras organizaciones de inteligencia podrían hacerlo en su mayoría. Su valor se limitaba quizás a lo que Rosen había dicho anteriormente. Proporcionarle información sobre la Sala Roja, eliminar a Dreykov y tomar el control de la Sala Roja. ¿Pero qué pasaría después? Tras perder su valor superfluo, ¿sería abandonada? ¿Sería reemplazada por otras viudas negras? Antes de disfrutar de su vida actual, Natasha tal vez no se había preocupado por perderlo. Pero el problema era que lo había conseguido y no quería perderlo. Por lo tanto, tras mucho pensarlo, se dio cuenta de que lo único que le quedaba, lo único que podía conmover a Rosen, era ella misma. Claro que sabía muy bien que esperar ganarse el afecto genuino de Rosen por ese medio era poco realista, y no lo esperaba. Pero para Natasha, mientras Rosen la apreciara en su memoria física, eso era suficiente. Y habiendo aprendido innumerables técnicas de seducción en la habitación roja, estaba bastante segura. Los hombres, al fin y al cabo y tras reflexionar, Natasha tomó su decisión sin dudarlo. Esperó a que Rosen regresara. Inesperadamente, Rosen estuvo ausente un mes entero. Ella había pensado que Rosen volvería como mucho cada 10 días o 2 semanas. Así que su preocupación de que Rosen pudiera olvidarla no era mentira. Fue precisamente por eso que, cuando Rosen regresó a este mundo y se quedaron a solas, Natasha no dudó en expresar sus pensamientos sin rodeos. Creo que estás intentando aprovecharte de mí. Parece que tendré que darte una lección. Ante el repentino arrebato de Natasha y sintiendo el calor de su piel, Rosen se sorprendió un poco, pero no se negó. Al fin y al cabo, no era ningún caballero ni un guerrero de corazón puro. ¿Por qué iba a rechazar una oferta que se le hacía? Así que, inmediatamente, cambió las tornas y decidió darle una lección a Natasha. Natasha no mostró temor ante el desafío de Rosen. Había percibido la vacilación momentánea de Rosen. Junto con su rostro algo inmaduro, supuso que carecía de experiencia en combate. ¿Por qué temería a un oponente así? Sin embargo, a medida que la batalla continuaba, Natasha sintió que algo andaba mal. Rosen no mostraba signos de ser incapaz de defenderse, ni siquiera un atisbo de fatiga. ¿De verdad eres humano? Completamente exhausta e incapacitada, Natasha miró a Rosen como si fuera un monstruo. Por supuesto que soy un humano de sangre pura, es solo que eres demasiado débil. Rosen se encogió de hombros y dejó de atacar. La viuda negra hacía honor a su nombre. Como superagente, poseía una gran cantidad de habilidades de combate, ampliando los horizontes de Rosen, y su comprensión de los detalles del combate estaba mucho más allá de la de la gente común. Comparada con ella, Jessica no tenía ninguna ventaja excepto la fuerza física. Si se tratara del viejo Rosen, enfrentándose a una viuda negra en su máximo poder, probablemente no habría durado mucho. Desafortunadamente, el Rosen actual ha activado todas las habilidades de los héroes y heredado sus atributos máximos. Sus atributos físicos han alcanzado un nivel aterrador de 987 de fuerza, 657 de agilidad y 890 de inteligencia. Aunque aún no se ha encontrado con un oponente comparable, Rosen estima que no debería ser mucho más débil que Ulkotor en sus formas iniciales, e incluso podría ser más fuerte. Con este dominio físico absoluto, ni siquiera las habilidades de lucha superiores de Natasha son rival para él. Sin embargo, aunque Natasha no obtuvo ninguna ventaja en la batalla, esencialmente logró su objetivo. Sus habilidades de lucha se ganaron la aprobación de Rosen. Sería mejor si los atributos físicos de Natasha fueran un poco más fuertes. Pero eso no es un gran problema. Debería resolverse rápidamente. Rosen estaba de pie junto a la ventana, mirando el edificio Osborne iluminado con neón a lo lejos, pensando. Señor Rosen, bienvenido de nuevo a la corporación Osborne. Norman Osborne, tras haber sido notificado, ya esperaba en la entrada principal del edificio de la corporación Osborne cuando apareció Rosen. ¿Cuánto tiempo sin verte, Norman? Permíteme presentártelo. Él es Obadiah Stane. Será mi representante en la corporación Osborne de ahora en adelante. ¿Está todo listo? Rosen asintió, luego señaló a Obadiah, a quien había modificado detrás de él, y se lo presentó a Norman Osborne. Por supuesto. Todos los documentos y papeles relevantes del señor Stane están listos.
De ahora en adelante, él es el director ejecutivo de la corporación. Es un placer conocerlo, señor Stan. Norman reconoció a Obadiah, ya que Rosen le había enviado fotos e información básica con antelación, lo que le permitió enriquecer la información de identidad de Obadiah en este mundo. Esta no era la primera vez que Norman hacía esto. Ya lo había hecho con Rosen antes. Por supuesto, era imposible que no sintiera curiosidad por los orígenes específicos de Rosen y Obadiah. TTK.TSOC, por supuesto, el Dr. Connors y el Dr. Octavius han aceptado la inversión del grupo y cada uno ha establecido un laboratorio. Por supuesto, todos están siguiendo estrictamente sus instrucciones y actualmente todavía están en la etapa de verificación teórica, respondió Norman Osborn, colocando documentos preparados previamente frente a Rosen. Como viajero del tiempo, Rosen naturalmente no podía olvidar al Dr. Octopus, el villano principal de la segunda película, y su proyecto obsesivo. La fusión nuclear. Aunque el reactor ARC ya existía en el universo Marvel, y el propio Rosen había desarrollado un núcleo de energía de vibranio, la tecnología nunca es un proceso lineal. Mientras que la fusión nuclear, como el reactor ARC, es un dispositivo de fusión nuclear, el primero es fusión termonuclear, mientras que el segundo es fusión fría. Sin duda, el reactor ARC de Tondi es más seguro y más controlable, y contiene un nivel de tecnología superior. Después de todo, en términos de habilidad y tiempo transcurrido, Iron Man supera por completo al Dr. Octopus. Sin embargo, la tecnología de fusión nuclear del Dr. Octopus no carece de mérito. Teóricamente, supera al reactor ARC en términos de generación de energía y potencia de salida. Además, y esto es importante, si la tecnología de fusión nuclear se desarrolla por completo, su costo y la dificultad de su producción en masa serán mucho menores que los de la tecnología del reactor ARC. Si bien los reactores de fusión nuclear requieren tritio, un elemento extremadamente raro en la Tierra, es importante saber que el tritio no es raro en absoluto en la Luna ni en el espacio. Por lo tanto, si la Tierra entra en la era interestelar en el futuro, la fusión nuclear es muy adecuada para la industrialización a gran escala. El único problema es que la tecnología de fusión nuclear del Dr. Octopus no es perfecta, y él mismo aún no tiene la capacidad de perfeccionarla. Sin embargo, esto se resuelve fácilmente para Rosen. Llevarla al universo principal y dejar que Tony Stark se encargue. En cuanto al Dr. Connors, es una ventaja inesperada para Rosen. Originalmente, el Dr. Connors iba a ser un villano en The Amazing Spider-Man, pero no ha aparecido oficialmente en el universo de Spider-Man de Tobey Maguire. Sin embargo, durante su investigación previa sobre el Dr. Octopus, Rosen descubrió que el Dr. Connors también existía en este mundo, e incluso fueron colegas en la Universidad Imperial, la misma universidad a la que asistió Spider-Man de Tobey, ubicada en Nueva York. En ese momento, sin embargo, el Dr. Connors no había recibido financiación y el suero de regeneración aún era teórico. Rosen compartía la misma idea respecto a su investigación. Tomar los datos básicos y entregárselos a Tony Stark. En opinión de Rosen, esta era la manera correcta de utilizar a Tony Stark. Cuando más adelante se aventuraran en otros universos, cualquier tecnología valiosa pero incompleta podría entregársela a Tony sin dudarlo. Rosen solo echó un vistazo a los datos que Norman le entregó antes de pasárselos a Obadiah, quien los examinó cuidadosamente. Como nuevo director ejecutivo del grupo, naturalmente necesitaba comprender los proyectos recién lanzados por la compañía. Debo decir, señor Rosen, que los dos proyectos que recomendó son de extraordinaria importancia, incluso superan al fármaco de mejora humana en términos de perspectivas. Norman Osborn también elogió mucho los dos proyectos. Sin embargo, según los cálculos, la inversión en estos dos proyectos probablemente será astronómica. No se preocupe por eso. Recopile todos los datos técnicos de estos dos proyectos, así como del fármaco de mejora humana y del planeador individual, y deme una copia. Quiero llevármela. Rosen hizo un gesto con la mano. Señor, estas tecnologías aún son inmaduras, usarlas precipitadamente sería muy arriesgado. Al oír la petición de Rosen, Norman Osborn se sorprendió un poco. Pensó que Rosen quería realizar una investigación privada. No le dé tantas vueltas. Como usted dijo, estas tecnologías son muy inmaduras, pero conozco a alguien que creo que puede resolver los problemas muy bien. Esto nos ahorrará mucho tiempo y dinero en la investigación. Explicó Rosen. Al oír las palabras de Rosen, Obadiah supo inmediatamente a quién se refería. Cerró en silencio los documentos que tenía en la mano y dijo: si es de ese tipo, sin duda puede solucionar el problema.
Además, también traje algunos datos técnicos. Preparen algunas muestras cuanto antes. Creo que los militares estarán encantados de comprarlas. Dijo Rosen, señalando a Obadi. Al ver esto, Obadi sacó rápidamente su cuaderno y comenzó a mostrárselo a Norman. El primer dato técnico que apareció en la pantalla del cuaderno no era otro que la obra maestra de Tony antes de que Industrias Stark cerrara su división de armas en el universo principal. El misil Jericho. Dios mío, estas armas son tan útiles. Con esta tecnología, puedo acabar con la exploración espacial en 3 años como máximo. Exclamó Norman Osborn, tan emocionado que casi balbuceaba al ver las armas y el equipo que Obadiah le mostraba. No te emociones tanto. Estas tecnologías no tienen nada de especial. Si cooperas conmigo, es solo cuestión de tiempo antes de que la corporación Osborn se convierta en la corporación más grande del mundo. ¿Pero habrá algún problema con la producción? Preguntó Rosen. Como antiguo director ejecutivo de Industrias Stark, Obadiah poseía copias de seguridad de casi todos los datos técnicos que el grupo había acumulado. Cuando Rosen se llevó a Obadiah, también se llevó consigo estos datos técnicos. De todos modos, Tony Stark no se enteraría de la producción en este mundo. Y la tecnología de estas armas era abrumadora para el mundo de Spider-Man de Tobey de 2002. Si Norman Osborn aún no podía dominar todo el complejo militar industrial estadounidense con estos datos de armas, entonces Rosen tendría que considerar buscar otro socio. Sobre todo porque en 2003 Estados Unidos estaba a punto de iniciar una nueva guerra, era el momento perfecto para asegurar pedidos. Por supuesto, ya fuera para evitar el dominio estadounidense o por un sentimiento personal derivado de su pasado como nativo de Tokio, Rosen no entregó todos los datos a Norman Osborn. También le pidió a Obadi que recopilara algunas tecnologías específicas y las enviara anónimamente a través del Pacífico. Además, aparte de la tecnología militar, Obadi también revelaría gradualmente a este mundo muchas tecnologías civiles avanzadas del universo principal, como los teléfonos inteligentes. En este punto, Steve Jobs en esta línea temporal todavía está trabajando en su iPod y la tienda de música iTunes. Por supuesto que no habrá ningún problema. Aunque estas armas son avanzadas, la tecnología de producción del grupo Osborn puede replicarlas fácilmente. Haré que ajusten la línea de producción y empezaré a producir muestras. Creo que los militares serán muy generosos cuando se enfrenten a estas armas. Norman examinó brevemente los datos técnicos y descubrió que, si bien los parámetros de las armas eran avanzados, la tecnología de producción no estaba muy por delante de la del grupo Osborn. Como mucho, el coste de producción podría ser ligeramente superior. Sin embargo, a Norman Osborn no le importaba este pequeño aumento de costos. De todos modos, podía ganar el doble de dinero con el ejército. Bien, ponte a trabajar. Envía los datos técnicos que necesito lo antes posible. No estaré aquí mucho tiempo. Rosen asintió, indicando que Norman Osborn podía irse. Me voy ahora mismo. ¿Le gustaría al señor Stan venir conmigo? Norman asintió, preparándose sensatamente para irse, pero sin olvidar a su recién nombrado director ejecutivo. Por supuesto, señor Rosen. Iré a acostumbrarme a mi nuevo trabajo. Obadi, naturalmente, no tenía ninguna razón para negarse. Se lo dijo a Rosen y se fue con Norman. Rosen no se quedó mucho tiempo en el grupo Osborn. Después de obtener los datos técnicos que necesitaba, regresó a casa de Natasha. Natasha estaba cocinando. Como Rosen había dicho que pronto la llevaría de regreso al universo principal, Natasha había cancelado su agenda reciente y no iba a trabajar. Después de todo, ella era la jefa y ella tomaba las decisiones. Es difícil de creer que la famosa viuda negra cocine tan bien. Rosen se sorprendió mucho al ver la mesa llena de exquisita comida francesa. Después de todo, la viuda negra nunca había mostrado sus habilidades culinarias en las películas. Como agente, puedes encontrarte con cualquier tipo de situación, así que cocinar es una habilidad necesaria. La cocina francesa es la más influyente en la alta sociedad europea y estadounidense, así que es un área clave para nuestro estudio. Explicó Natasha. Pero intentaré aprender algo de comida china en el futuro. Antes de que Rosen se fuera hoy, Natasha le preguntó qué quería comer. Inesperadamente, Rosen solo mencionó la comida china, de la que nunca había oído hablar, y mucho menos cocinado. Después de todo, las áreas de actividad de la Sala Roja siempre han sido Europa, América y África, así que, naturalmente, no enseñarían comida china. Tengo muchas ganas, porque sabes que es difícil encontrar auténtica comida china en Estados Unidos. Por favor, no enseñes nada como pollo del General Tso o galletas de la fortuna.
Eso no lo consideraré comida china en absoluto. Rosen probó un bocado de la carne estofada en vino tinto y le pareció bastante buena. Claro que lo sé, pero tengo curiosidad. Según tú, creciste en Estados Unidos, así que ¿por qué conoces también la auténtica comida china? Preguntó Natasha con curiosidad. Es normal. Crecí en Estados Unidos, pero mis abuelos no. Eran excelentes cocineros chinos, muy superiores a cualquier comida china americanizada. Respondió Rosen. Los padres de la dueña original estaban bastante occidentalizados, pero sus abuelos, antes de morir, conservaron las costumbres tradicionales de Tokio, y la dueña original pasó mucho tiempo con ellos de niña. Por lo tanto, la actual exhibición de Rosen de muchas costumbres tokiotas no parecía fuera de lugar. Ya veo. Asintió Natasha, sin continuar con el tema, sino mencionando la sala roja. Cuando regreses esta vez, ¿vas a ocuparte de Drekov? Exacto. La gente de Shield se ha ido. Es hora de encargarse de él y luego tomar el control de toda la sala roja. Rosen asintió. Para él, ahora, lidiar con Drekov era pan comido. ¿Qué hay de Melina y Yelena? Natasha vaciló, aún albergando cierto afecto por estas dos antiguas familiares. Especialmente por Yelena, su hermana menor. En este momento, Yelena todavía es joven y no ha completado el último paso para convertirse en una viuda negra. Así que, si se le da la oportunidad, Natasha aún espera que esta hermana pueda escapar de ese destino. Puedes confiarme a Yelena, y puedes estar segura de que no soy un tipo despiadado como Drekov. A los niños que no han comenzado el entrenamiento de viuda negra, los enviaré a casa. Los que no tengan hogar serán colocados en orfanatos. Pero para aquellos niños que ya han comenzado el entrenamiento y saben mucho, debes entender que enviarlos de vuelta no es algo bueno. Dijo Rosen. Una vez que comienza el entrenamiento de viuda negra, básicamente significa ver sangre. Lanzar a esos niños directamente a la sociedad es algo muy arriesgado. Pero incluso si se quedan, no pasarán por ese paso final, así que no tienes que preocuparte por eso. Añadió Rosen. ¿Sabes? Natasha se sorprendió un poco. Como maga, hay muy pocas cosas en este mundo que no sepa. Tú misma lo dijiste. Rosen rió. Tengo que decir que, tener un jefe omnisciente como tú a veces da miedo, pero otras veces es muy tranquilizador. Dijo Natasha con una sonrisa, pero no volvió a mencionar a Melina. Porque si Rosen no decía nada, significaba que tenía otros planes para ella. Y Natasha básicamente lo intuía. Drekov estaba muerto, y la sala roja, naturalmente, necesitaba un nuevo líder. No podemos esperar que Rosen lo haga todo él solo. ¿Dónde es esto? La arquitectura no parece de Budapest. Unos días después, Natasha siguió a Rosen fuera del portal y miró la arquitectura fuera de la ventana. No era Budapest, de donde había salido por primera vez de este universo. Claro que no en Budapest. Donde estoy, ahí es donde está el portal. Esto es Nueva York, respondió Rosen con indiferencia. ¿Es esta tu casa? Al oír la pregunta de Rosen, Natasha asintió y luego comenzó a observar discretamente los muebles del interior. Rápidamente notó que solo había rastros de la vida de una mujer allí, mientras que casi no había rastros de la vida de Rosen. Así que preguntó deliberadamente. Jeje, esta es la casa de Jessica. Jessica es la chica de la patria que te golpeó tan fuerte que no podías levantarte antes. Rosen sabía perfectamente por qué Natasha preguntaba, pero no ocultó nada y se lo dijo directamente. ¿Qué? ¿Ese tipo, también tiene a tu gente en Shield? Al escuchar la respuesta de Rosen, los ojos de Natasha se abrieron de par en par. Después de todo, Rosen nunca había mencionado esto antes. No es del todo exacto, Jessica es mi persona, pero solo tiene una relación de cooperación con Shield. Sin embargo, Shield e Hydra serán míos tarde o temprano. Dijo Rosen. ¿Qué? ¿Hydra? ¿No desapareció durante la Segunda Guerra Mundial? Natasha no cuestionó la afirmación de Rosen de que Shield eventualmente sería suyo, a lo sumo tenía una reserva en su corazón. Pero al oír el nombre de Hydra, se quedó atónita por un momento. ¿Eso es todo? Subestimas a Hydra. Después de la Segunda Guerra Mundial, un gran número de investigadores de Hydra fueron absorbidos por los aliados y la Unión Soviética. Dadas las capacidades de Hydra, el trato que recibieron de los aliados y la Unión Soviética fue prácticamente un caldo de cultivo para su resurgimiento. Rosen explicó por qué Hydra aún existía. Y ahora, aparte de unos pocos altos cargos, Shield ha sido infiltrada casi por completo por Hydra. Llamarla escudo serpiente no sería una exageración. Entre los funcionarios de rango medio y alto que quedan, probablemente la mitad son Skrulls.
Rosen murmuró para sí mismo. Sin embargo, no lo dijo en voz alta. Esta información de la Tierra fue suficiente para que Natasha la asimilara. Ahora entiendo por qué tienes tanta confianza en acabar con Shield. Natasha solía desconfiar bastante de Shield, una organización tan grande. De hecho, cuando Jessica y su equipo la acorralaron, si Rosen no hubiera aparecido de la nada, se habría pasado al bando contrario. Pero ahora, sus ilusiones sobre Shield se habían desvanecido por completo. Si se hubiera unido a Shield y hubiera caído en las garras de Hydra y ni siquiera podía imaginar lo que le habría tocado vivir. Al fin y al cabo, la historia de Hydra, la clase de organización malvada que era, se había dado a conocer durante más de medio siglo. Incluso Natasha, tras haber experimentado la brutalidad de la Sala Roja, seguía creyendo instintivamente que se trataba de una organización aún más aterradora. Así que, en ese momento, no pudo evitar sentir gratitud hacia Rosen por haberla rescatado de Hydra. Eso no es todo. Para ser honesto, tu Sala Roja, e incluso Leviatán, al que perteneció la Sala Roja, habían sido infiltrados por Hydra. La desintegración de la Unión Soviética fue en gran parte obra suya. Es solo que la desintegración de la Unión Soviética fue un asunto demasiado grande para que Hydra, una fuerza impulsora importante, lo anticipara, por eso Drekot pudo explotar la situación y tomar el control de la Sala Roja. Rosen continuó burlonamente, mirando a la algo desconcertada Natasha. Está bien, deja de hablar, estoy agotada. Natasha levantó las manos en señal de rendición. En ese momento, sintió que este mundo era demasiado peligroso, hasta el punto de que había comenzado a extrañar el mundo de Spider-Man. Está bien, basta de decir, ven aquí, nos vamos. Al ver esto, Rosen no dijo nada más y comenzó a lanzar un hechizo de teletransportación grupal. Sin embargo, esto era solo un comentario habitual. Que Natasha estuviera a su lado o no, en realidad no importaba, ya que el radio de la teletransportación grupal era de 70 metros completos y no estaba limitado a las 24 unidades del juego. Por supuesto, como el hechizo tenía una función de reconocimiento de amigo o enemigo incorporada, no había necesidad de preocuparse por llevarse consigo nada que no debiera teletransportarse. Natasha también lo sabía, después de todo, no era la primera vez, pero aún así caminó obedientemente al lado de Rosen y se quedó allí. Sin embargo, cuando la teletransportación terminó, Natasha quedó atónita de nuevo. Porque el lugar donde reaparecieron seguía sin ser Budapest, sino frente a la puerta de una lujosa villa en la costa de un acantilado. Y la dirección marcada en la puerta era, ¿qué hacemos en Los Ángeles? Preguntó Natasha, desconcertada. Esta es la casa de Tony Stark, respondió Rosen, y luego gritó a la cámara de la puerta. Jarvis, dile a Tony que el oráculo está aquí. Natasha permaneció en silencio. Rosen, su nuevo jefe, le daba constantemente sorpresas. No solo sabía mucho, sino que su círculo social superaba con creces sus expectativas. Ahora estaba completamente aturdida. Pase, señor Prophet. El señor Stark lo espera en el laboratorio. Jarvis habló poco después de que llegaran, y la puerta se abrió. Guiados por Jarvis, los dos entraron sin problemas al laboratorio de Tony. Señor Prophet. Ethan también estaba en el laboratorio y saludó a Rosen apresuradamente. Señor Prophet, venga a ver mi obra maestra. Tony, que había estado ocupado, señaló con orgullo el Mark II plateado en el bastidor de soporte al oír la entrada de Rosen. Rosen no había estado fuera de este mundo mucho tiempo, solo medio mes. En tan poco tiempo, ¿este tipo ya había construido el Mark II? Este tipo debe haberle endosado todos los asuntos de la empresa a Pepper, como en la historia. Rosen pensó en Pepper, a quien aún no había conocido oficialmente. De lo contrario, no estaría allí. Tiene muy buena pinta. ¿Ya has hecho un vuelo de prueba formal? Rosen miró el Mark II, asintió y preguntó. Todavía no. Hoy puedes presenciar el nacimiento de algo grandioso. Dijo Tony emocionado. Aunque no es bueno desanimarte en este momento, creo que es necesario recordarte que probablemente no consideraste el problema del engelamiento a gran altitud y baja temperatura cuando lo diseñaste, dijo Rosen. Maldita sea. Al oír las palabras de Rosen, Tony se quedó atónito por un momento, y luego no pudo evitar maldecir. Simplemente no lo había pensado antes. Pero con su inteligencia, tan pronto como Rosen lo mencionó, supo dónde radicaba el problema. Aunque debería agradecerte que me lo recuerdes, para ser honesto, tu comportamiento de desanimarme en un momento tan crucial es realmente molesto, se quejó Tony. Parece que el vuelo de prueba se retrasará un rato, Ethan, tómate un descanso.
Tony le dijo a Ethan, y luego volvió a mirar a Rosen. Además, creo que nuestro profeta no vendría a menos que tuviera una razón. ¿Quieren que les prepare un café? Preguntó Ethan. Un capuchino, por favor. Rosen asintió, sin negarse. Agua servirá. Añadió Natasha. Jugo de verduras. Dijo Tony. Después de que Ethan terminó sus cálculos, se puso manos a la obra, y a juzgar por su actitud experimentada, era evidente que había estado trabajando mucho en ello últimamente. Ah, todavía no le he preguntado quién es esta hermosa dama. Preguntó Tony después de observar a Natasha. Natasha Romanoff, soy la asistente del señor Rosen. Natasha se presentó. Asistente, ¿sabe usted magia? Preguntó Tony. Todavía no. Respondió Natasha con una leve sonrisa. Ya entiendo. Stark le guiñó un ojo a Rosen. Así que te gustan las voluptuosas. Tony, vine a verte esta vez porque necesito tu ayuda con algo, dijo Rosen, ignorando la mirada burlona de Tony. ¡Qué broma! Me gusta todo lo bonito. Oh, pensé que no había nada en este mundo que pudiera desconcertarte, el profeta omnisciente. Bromeó Tony, al oír las palabras de Rosen. Para empezar, sé muchas cosas en el mundo, pero no todo. Ni siquiera Dios es omnisciente y omnipotente. Enfatizó Rosen. No se equivocaba. Aunque existían muchos seres teóricamente omniscientes y omnipotentes en el universo Marvel, era solo una teoría. Al fin y al cabo, los editores de cómics de Marvel son maestros de las historias anidadas. Nunca se sabe cuándo podría aparecer un ser de nivel superior. Y Rosen no podía estar seguro de si el universo Marvel al que había viajado podría tener esos seres de dimensiones superiores. Estás haciendo que parezca que realmente hay dioses en este mundo, dijo Tony, con una sonrisa burlona en los labios. Pero pronto, sintió que algo andaba mal. Espera, si este mundo tiene un profeta, mago, como Rosen, ¿por qué no puede haber dioses? Y a juzgar por el tono seguro de Rosen, y no es lo que pienso, ¿verdad? Tony miró a Rosen con un destello de esperanza. Rosen permaneció en silencio, observándolo tranquilamente. Vale, ya lo entiendo. Tony se frotó la frente. Debería haber pensado en eso. En realidad, no hay necesidad de entrar en pánico. La mayoría de los supuestos dioses son solo civilizaciones más avanzadas que la de la Tierra, no tan aterradoras como crees. Rosen sonrió tranquilizadoramente ante su expresión. La mayoría, así que todavía hay dioses de verdad. Tony replicó irritado. Su buen humor del día se arruinó por completo con la llegada de Rosen. Esos dioses de verdad están muy arriba, y en circunstancias normales, puede que no visiten la Tierra ni una sola vez en miles o millones de años, así que no tienes que preocuparte tanto. Rosen dijo con seriedad, sin presionar más a Tony. Después de todo, la resistencia mental de este chico era mucho más débil que la de los demás Vengadores. Además, estaba acostumbrado a reprimir sus pensamientos a la fuerza, lo que lo hacía propenso a la depresión. Rosen no quería volver loco a este genio, de lo contrario, ¿quién trabajaría para él en el futuro? Gracias por tu consuelo, aunque no sirvió de mucho. Dime que querías verme. Dijo Tony irritado. Ante las quejas de Tony, Rosen sonrió y no dijo mucho, solo asintió levemente a Natasha, que estaba a su lado. Natasha lo entendió y sacó su libreta. Entonces Rosen le mostró a Tony 4 tecnologías que había traído del mundo de Spider-Man de Tobey. Maldita sea, ¿me estás usando como una herramienta? Y esta basura de tecnología de fusión nuclear no tiene absolutamente ningún valor de desarrollo comparado con mi reactor ARC. Se quejó Tony después de leerlo, añadiendo con desdén. Y requiere tritio, un metal extremadamente caro. ¿Acaso la persona que desarrolló esta tecnología tenía demasiado dinero para derrochar? Este ala delta es igual. Es incomparable con mi traje de Iron Man. Este agente de mejora humana y suero regenerador son solo regulares, pero necesito más tiempo para estudiarlos. En palabras de Tony, aparte de los 2 sueros, el planeador individual y la tecnología de fusión nuclear eran completamente inútiles. Entonces, ¿qué tal si me das una copia de tu reactor y la tecnología del traje de Iron Man? Ante los comentarios desdeñosos de Tony, Rosen respondió con calma. Al oír esto, Tony, que había estado hablando animadamente, de repente se quedó sin palabras, como un pato con el cuello apretado. Aunque Rosen efectivamente lo había salvado y ayudado a lidiar con la enorme amenaza de Obadiah, el traje de Iron Man y la tecnología del reactor ARC eran su razón de ser. Entregárselos a Rosen, a quien prácticamente solo había visto 2 veces, era simplemente impensable.
Aparte del planeador, la tecnología de fusión nuclear no es tan mala como dices. En términos de producción de energía, no es mucho peor que tu reactor actual, dijo Rosen. En cuanto al tritio, eso es aún menos problemático. Es cierto que escasea en la Tierra, pero hay mucho en el espacio. Por ejemplo, las reservas en la Luna son bastante considerables. Y piensa tú mismo en el coste de tu reactor. Después de todo eso, ¿sigues pensando que esta tecnología es inútil? Preguntó Rosen. Al oír las palabras de Rosen, Tony no pudo evitar sumirse en profundas reflexiones. Tienes razón. Si el coste del tritio baja significativamente, el coste de alta tecnología será mucho menor que el del reactor ARC. Pero la premisa es la que has mencionado. La capacidad de extraer tritio en el espacio. Así que tienes la tecnología para extraerlo en el espacio. Tony asintió, mirándolo fijamente mientras preguntaba. Si Rosen realmente poseía esta tecnología, sin duda la intercambiaría por ella a cualquier precio. Porque su reactor ARC sí podía usar tritio, y el efecto superaría con creces el paladio que estaba usando actualmente. Había elegido paladio porque el tritio era demasiado caro antes. Ahora que había una mejor opción, desde luego no le importaba cambiar. Todavía no, pero sé dónde encontrar la tecnología, aunque llevará algún tiempo. En cuanto la consiga, podré compartirla contigo. Rosen asintió, prometiendo generosamente. Pero antes, necesitas ayudarme a perfeccionar estas tecnologías. No hay problema, pero eso también llevará bastante tiempo, asintió Tony. Está bien, no tengo prisa. Tengo muchas cosas que hacer, tómate tu tiempo. Dijo Rosen. Te dejo esto a ti. Después de entregarle varias tecnologías a Tony, Rosen se fue con Natasha. Podría usar la ingeniería para intentar perfeccionar el planeador individual y la tecnología de fusión nuclear. Pero para Rosen, eso sería demasiado laborioso y consumiría demasiada energía, y los riesgos eran considerables. Después de todo, la ingeniería de los duendes y quienes saben, saben. Cuando Rosen trabajaba con ingeniería antes, no había tenido muchos accidentes, pero tampoco eran inauditos. Y recordaba vívidamente la explosión del almacén. En comparación, con las habilidades de Tony, la probabilidad de que ocurriera una situación así era mucho menor. E incluso si algo saliera mal y bueno, esa sería su mala suerte. Rosen pensó irresponsablemente. De lo contrario, ¿de verdad pensarían que era un santo? ¿Ayudando constantemente a este Iron Man? Siempre hay un precio que pagar. Mientras Rosen siga concediendo favores a Tony, la otra parte nunca escapará al destino de trabajar para él. Esto también está determinado por la personalidad de Tony. Lo que más detesta es deber favores, y una vez que lo hace, hará todo lo posible por devolverlos. Pero si no puede devolverlos, jeje. Uf, esta vez por fin es Budapest. Natasha miró la casa segura en la que había aparecido y finalmente suspiró aliviada. Esta vez, Rosen la teletransportó a la misma casa segura en la que había estado antes de dirigirse al universo de Spider-Man de Tobey. Últimamente había pasado por demasiado estrés, e incluso ella estaba un poco abrumada. Ahora depende de ti. Llévame a ver a Melina. No creo que me digas que está criando cerdos en San Petersburgo. Le dijo Rosen a Natasha, añadiendo una broma que solo él conocía en ese momento. Claro, creo que debería estar en el campo de entrenamiento ahora mismo. Natasha asintió, pero no comprendía del todo por qué Rosen relacionaba a Melina con San Petersburgo y la cría de cerdos. En realidad, Natasha prefería ir directamente a ver a Dreykov. Después de todo, en su opinión, Dreykov era el núcleo de la Sala Roja. Eliminarlo provocaría, naturalmente, su derrumbe. Por supuesto, el odio personal que Natasha sentía por Dreykov también influía. Sin embargo, Rosen claramente no compartía su opinión. La trama de la película ya había demostrado que, aunque Natasha era la viuda negra más destacada de su época, su comprensión de Dreykov, su primer superior, era bastante limitada. Si bien sabía que Dreykov tenía muchos dobles, inconscientemente asumía que no le mentiría a su hija. Creía que encontrar a la hija de Dreykov revelaría su paradero, y la utilizó para llevar a cabo el asesinato. Pero, como se supo después, Dreykov carecía por completo de humanidad. Incluso su propia hija no era más que una herramienta para él. No solo usó una doble para cuidar de su hija, evadiendo con éxito los intentos de asesinato de Natasha, sino que incluso cuando su hija estaba al borde de la muerte por una explosión, la convirtió despiadadamente en una máquina de matar sin corazón. Taskmaster.
Por lo tanto, dada la astucia de la otra parte, descubrir su verdadera identidad probablemente le llevaría a Rosen un tiempo considerable, incluso con sus habilidades. En ese caso, sería mejor encontrar a alguien que conociera mejor a Dreykov para desenmascarar a este viejo zorro. Y esa persona, sin duda, es Melina Voskov, la anterior viuda negra que trabajó con Dreykov durante más de 20 años. Además, los objetivos de Rosen eran diferentes a los de Natasha desde el principio. Natasha simplemente quería matar a Dreykov y escapar de su control. Rosen, sin embargo, quería controlar la Casa Roja desde el principio. Matar a Dreykov era solo un paso en el proceso. Ahora, como vasalla de Rosen, Natasha naturalmente no podía desobedecer sus deseos. Así que solo podía guiar obedientemente a Rosen al campo de entrenamiento de la Casa Roja. Pero ¿y dónde está todo el mundo? Al contemplar el castillo vacío, Natasha quedó atónita. El campo de entrenamiento de la Casa Roja, que Natasha conocía bien, se encontraba en un castillo en una remota zona montañosa de Hungría. Tras completar su misión en Odio, fue enviada allí, 1995. Tenía 11 años ese año. Durante los siguientes 13 años, vivió, entrenó, realizó su primera misión y se convirtió oficialmente en la Viuda Negra, todo en ese oscuro y opresivo castillo. Por lo tanto, conocía a la perfección cada rincón y cada puesto de vigilancia. También había ensayado planes de escape cientos y miles de veces en su mente. Pero ahora, ¿este campo de entrenamiento está vacío? ¿Cuánto tiempo lleva fuera? Incluyendo el tiempo de su última misión, solo han pasado unos meses, ¿verdad? Ja, ese viejo zorro Dreykov es realmente precavido. Pero quizás sea esa cautela la que le permite evitar los ojos y oídos de Shield, Hydra y países de todo el mundo, y seguir expandiendo la Sala Roja. Rosen no pudo evitar admirarlo al ver esto. Ser capaz de desarrollar y expandir la Sala Roja sin ser descubierto entre las maquinaciones de Shield, Hydra, los 5 grandes mercaderes e incluso los Vengadores, Dreykov es más que un puñado de individuos habilidosos. Si no fuera por su profundo control sobre la Sala Roja y su naturaleza despiadada, Rosen habría considerado tomarlo bajo su protección. Lo siento, Rosen, debería haberlo sabido. Natasha apretó los dientes, negándose a rendirse. No tiene nada que ver contigo, fue un descuido mío. Supongo que después de que te llevé y perdimos el contacto, Dreykov abandonó este lugar. Rosen no culpó a Natasha. Había subestimado la cautela de Dreykov. Dame algo de tiempo, definitivamente encontraré a ese viejo bastardo. Natasha le suplicó a Rosen, negándose a renunciar a lidiar con Dreykov. No podía dormir tranquila mientras ese viejo estuviera vivo, ni siquiera en otro universo. No era miedo, sino odio. Solo pensar en él viviendo una vida despreocupada le produjo un escalofrío. Solo su sangre podría borrar todo esto por completo y o tal vez ni siquiera eso. Sin prisa. Tal vez, como dije antes, podemos ir a San Petersburgo. A pesar del entusiasmo de Natasha, Rosen respondió con calma. También podemos hacer un viaje a Moscú y traer un pequeño regalo para nuestro trabajador, el señor Tony Stark. Al oír las palabras de Rosen, Natasha quedó atónita. ¿Ir a Moscú de camino? Aunque ambas son ciudades importantes de Rusia, San Petersburgo está en el noroeste de Hungría, mientras que Moscú está en el oeste, a una distancia de más de 600 kilómetros. Parece que no van en la misma ruta en absoluto. Cuando Rosen mencionó ir a Moscú para llevarle un pequeño regalo a Tony, se refería, naturalmente, al padre y al hijo Banco. Más precisamente, se refería a los planos originales del reactor ARC que poseían. En cuanto al padre y al hijo, Rosen decidió enviarlos al mundo de Spider-Man de Tobey. Sin embargo, dada su naturaleza impredecible, Rosen solo les asignaría tareas secundarias y de apoyo. Jamás les permitiría participar en todos los procesos de investigación y producción como lo hacía Justin Hammer. Además, con un profesional como el Dr. Octopus supervisando todo, la probabilidad de problemas era baja. A pesar de que la principal línea de investigación del Dr. Octopus se centraba en la tecnología de fusión nuclear, sus tentáculos protésicos, que lo convertían en Dr. Octopus, demostraban su considerable experiencia en tecnología de inteligencia artificial. En cuanto al incidente en Spider-Man 3, donde los tentáculos protésicos fueron manipulados por la nanotecnología de Spider-Man, no fue precisamente una mancha en la reputación del Dr. Octopus. Después de todo, esa era la tecnología de Tony Stark. Tony Stark es una de las mentes más brillantes del universo Marvel. Solo unos pocos, como Mr. Fantástico, pueden compararse con él. Que el Dr. Octopus perdiera contra él no es ninguna vergüenza.
Es como comparar a un científico común con Einstein. Ya ha ganado. Además, existe una enorme diferencia de época y tecnología entre el universo del Doctor Octopus y el de Stark. Así que comparar al Doctor Octopus con Tony es pedirle demasiado. Sin embargo, en opinión de Rosen, protegerse del padre y el hijo Banco, que también son muy inferiores a Tony, es perfectamente suficiente. Y que el Doctor Octopus los vigile es solo una opción secundaria. El objetivo principal de Rosen es usar su encanto para controlar a Anton Banco. A diferencia de Iván Banco, el villano principal de Iron Man 2, Anton Banco, aunque fue un importante asistente de Howard y participó en el desarrollo del reactor Arc original, es esencialmente como el almirante Socom, a quien Rosen controló con éxito en el universo de Spider-Man. Si bien contribuyeron a la trama, ambos encuentran su fin al principio. La posibilidad de que sea manipulado es muy alta. Para llegar a Moscú, Rosen y Natasha optaron por un avión en lugar de usar la teletransportación grupal. La teletransportación, aunque conveniente, requería una unidad amiga como marcador. Aunque Rosen había desplegado previamente algunos animales mecánicos en ciudades de Europa Occidental mientras viajaba con Jessica Yauke a Hungría, en realidad no había visitado esas ciudades. Por lo tanto, la teletransportación era inutilizable, lo que no les dejó otra opción que volar. Sin embargo, Rosen ya no necesitaba entrar de contrabando. Con un ligero disfraz y usando sus habilidades mágicas para controlar a varios funcionarios de aduanas, los dos abordaron el avión y llegaron a Moscú sin impedimentos. Bueno, está bien, sin identificación, sin registro de entrada, seguía siendo contrabando. Natasha estaba asombrada por la habilidad de Rosen para manipular mentes. Confiando nuevamente en sus habilidades mágicas, Rosen obtuvo fácilmente la dirección y la información del padre y el hijo Banco de los funcionarios locales de Moscú. Al llegar al edificio de apartamentos donde vivían el padre y el hijo Banco, Natasha llamó a la puerta destartalada siguiendo las instrucciones de Rosen. Natasha llamó durante un buen rato, pero nadie respondió. Al ver esto, Natasha no se contuvo. Con el permiso de Rosen, pateó la vieja puerta de madera, acabando así con su vida. Al abrirse la puerta de golpe, salió un fuerte olor a alcohol, junto con una serie de toses. Los dos entraron. Dios mío. El hijo de Iván Banco estaba completamente borracho. Solo quedaba su padre, Anton Banco, postrado en cama, tosiendo y mirando a Rosen y Anton con recelo. ¿Anton Banco? Rosen ignoró al inconsciente Iván y le preguntó a Anton. Sí, soy yo. ¿Quién eres tú? ¿Un donda? ¿Un japonés? ¿O un surcoreano? Preguntó Anton, mirando el rostro asiático de Rosen. Pero antes de que Rosen pudiera responder, el anciano comenzó a murmurar para sí mismo. Así que finalmente te has dado cuenta de mi valor. Demasiado tarde, sin embargo. Sé que no me queda mucho tiempo. Claramente, Anton confundió a Rosen con un agente de inteligencia de alguno de los países que mencionó. Cuando la Unión Soviética se desintegró, estos países reclutaron a muchos científicos de allí. Pero en aquel entonces, él era solo un criminal exiliado. Incluso su propio país lo había olvidado. Naturalmente, estos países no lo conocerían. Y ahora, probablemente obtuvieron información de alguna parte, saben de él y quieren reclutarlo. Al escuchar las palabras de Anton, Rosen no pudo evitar sonreír con sorna. Este viejo tiene bastantes monólogos internos. Es una lástima que le dé tantas vueltas a las cosas. Es solo una persona completamente olvidada. La gloria perdida jamás podrá recuperarse. Rosen no se molestó en decir nada más, simplemente extendió la mano para lanzar un hechizo sobre el anciano. En el instante en que lo vio, la habilidad ya había determinado que el anciano era un personaje de grado blanco utilizable. Mientras tanto, Iván, de pie a un lado, estaba claramente sonrojado. Con un destello de luz mágica violeta, la mirada de Anton primero se nubló, luego se volvió indiferente y finalmente se llenó de una mirada fanática hacia Rosen. Tos, 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 Anton Banco saluda a su maestro. El anciano luchó por levantarse y arrodillarse ante Rosen. Sin embargo, su cuerpo ya estaba al borde del agotamiento y no podía mantenerse en pie. No te muevas, bebe esto. Al ver esto, Rosen, complacido por el éxito del hechizo, también le arrojó una poción curativa, genuinamente preocupado de que el anciano se desmayara si se demoraban más. Completamente descontrolado, Anton, naturalmente, no dudó. Bebió la poción de un trago, sintiéndose inmediatamente increíblemente ligero. Cuando intentó levantarse de nuevo, logró hacerlo sin problemas.
Sin embargo, en el momento en que se puso de pie, un fuerte hedor emanó de él, lo que hizo que Rosen y Natasha, a su lado, retrocedieran instintivamente un paso. Claramente, aunque Iván parecía filial en la historia, su atención hacia los demás era insuficiente. Especialmente hacia alguien como Antón, que prácticamente estaba postrado en cama. Lo siento, amo, hace mucho que no me baño, explicó Antón con torpeza. No te preocupes, puedes limpiarte después. Además, no me llames más amo, solo jefe, si no, no será bueno que tu hijo lo oiga. Rosen hizo un gesto con la mano. Saldremos ahora. Cuando estés listo, trae a tu hijo a verme. Dicho esto, se llevó rápidamente a Natasha lejos de la habitación maloliente. Al ver a Rosen marcharse, Antón, sintiéndose culpable por haber sido tan grosero con su amo en su primer encuentro, miró furioso a Iván, que no sabía nada,